vez más a ese tu programa, Ser Arte. Mi nombre es Vero Ixla y el día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un proyecto muy interesante que se está gestando en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El proyecto se llama Imperial Centro Cultural Comunitario. Así es, amigos, qué bueno que están sintonizándonos en punto de las 7 por TVO. Tenemos grandes sorpresas, yo soy Chepe García y bueno, hablando de las sorpresas, Vero, tenemos Ismael Illescas con la cápsula de En Letrarte, René Uciel en Contarte y por supuesto nuestra cápsula del día. Pero antes vamos a ver esto que es la cartelera cultural con Tony López. Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. ¿Qué tal, amigos de Ser Arte? Sean bienvenidos nuevamente a su sección de cartelera cultural. A continuación voy a proporcionarles todos los eventos a realizar durante esta semana en la región de Córdoba y Orizaba. Iniciando en la ciudad de los 30 Caballeros tendremos el 14 de abril desfile de décadas por las principales calles de la ciudad de Córdoba a partir de las 6 p.m. El domingo 15 tendremos el aniversario de los danzoneros de Córdoba en la explanada del Parque 21 de Mayo a partir de las 11 a.m. El lunes 16 tendremos turismo y cultura en tu comunidad en la escuela primaria Emiliano Zapata. También les recordamos que hay eventos que se realizan durante todo el mes, como lo hace la compañía de danza folclórica San Francisco Tuxpan todos los fines de semana a partir de las 8:30 p.m. También Cineclub de la Capilla a las 8 p.m. y Centro Cultural Casa Baltasar todos los viernes a las 7 y los sábados a las 12 del mediodía. El grupo teatral Foro 4 y Metamorfosis Teatro presentan la puesta en escena La Boda este sábado 14 de abril con dos funciones, 6 y 8:30 p.m. Yéndonos a la región de las altas montañas, Cineclub del Teatro Ignacio de la Llave presenta la proyección de la película el jueves 12, La Bahía de los Sueños, a las 6 p.m. con una entrada totalmente gratuita. Siguiendo con el Teatro Ignacio de la Llave, el 14 tendremos la presentación del conjunto Itzel de Yanga, a las 7 p.m. con una entrada totalmente libre. Y para finalizar, el 15 tendremos un concierto a cargo de Fernando Contreras, a la 1 p.m. con una entrada totalmente libre. Sin más eventos por mencionarles, me despido, recordándoles que si quieren aparecer en nuestra cartelera cultural, solo deben de enviar sus datos al correo que aparece en su pantalla. Mi nombre es Tony López y nos vemos la próxima semana con muchos más eventos. Muchísimas gracias, Tony López, por la cartelera cultural. Amigos, te recuerdo que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz, a través de TVO, canal 41 y 80 en sistema digital, todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde, con repetición los viernes a las 6. Además, te recomiendo que descargues en tu teléfono la aplicación TVO Móvil, o bien entres a nuestra página en internet. Estamos como www.tvoregional.com y no te pierdas ninguna cápsula de tu programa Ser Arte. Ser Arte es una producción más de Audio SAG Records, estudios de grabación profesional con más de 21 años de experiencia, pioneros y líderes en producción musical de calidad internacional. Y amigos, como lo dijimos en un inicio, ya se encuentran en el estudio con nosotros Jael y Citlali. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por estar aquí. Ellas traen un proyecto muy interesante que la sociedad cordobesa y la gente de la región debería estar atentísimo a lo que está pasando en el barrio de las Estaciones, porque se está gestando un nuevo movimiento cultural gestado por nuestras amigas acá. Eso es, se trata de Imperial Centro Cultural Comunitario. Así es. Anteriormente era el hotel, ¿verdad? El Hotel Imperial. Y bueno, ¿de dónde surge estas ganas de querer hacer un proyecto de esta magnitud en el barrio de las Estaciones? Bueno, surge con la sugerencia de mi hijo de 10 años ahora, que caminando, nosotros somos vecinos de la colonia Las Estaciones, caminando en el barrio, yendo a la estación a comprar fruta, verduras, me comentó que pues lo veía muy feo, descuidado, sucio, y me dijo, mamá, alguien tiene que hacer algo aquí. ¿Quién es ese alguien? Se aventaron al ruedo. Nosotras. Sí. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue hace como 3 años. 3 años. ¿Y desde entonces empezó a gestar la idea o cómo fue? Ajá, empecé a planear un proyecto cultural con introducción, antecedentes, objetivos particulares, generales, actividades, y empecé a leer, ¿no? Cómo se gestiona un proyecto pues de esta categoría que es cultural. Para ponerlos en contexto, el Hotel Imperial anteriormente
Es un edificio que está localizado en el barrio de las Estaciones en Córdoba, Veracruz. Y bueno, está muy cerca de lo que es la estación, de la estación del tren. Y bueno, fue muy popular ¿en qué años? Más o menos, 1900... El hotel empieza a principios de 1911, que tiene su placa ahí afuera del hotel, 1911. Surge con este edificio por el auge que tiene el tren de pasajeros, y como en los años 70 el tren de pasajeros desaparece, y entonces esta colonia viene en un declive comercial, social. Entonces queda en abandono y queda aislado, queda en la periferia de la ciudad, y entonces estas colonias quedan apartadas del centro donde se llevan a cabo todas las actividades culturales. Fíjate que algo que me encanta y me llama muchísimo la atención es esa parte, esa labor social que ustedes están haciendo al incluir precisamente estas colonias que bien lo has dicho tú, con el cierre del tren de pasajeros, pues quedaron ahí como de, bueno, pues ya no hay algún atractivo, ya no hay algo que llame la atención hacia ese punto de la ciudad. Adiós, ¿no? Y quedaron prácticamente olvidadas. Si ustedes lo que están haciendo en este momento es como volverlas a sacar a flote precisamente con este centro cultural comunitario. ¿Cómo es que surge la idea de hacerlo comunitario? Porque hemos visto muchísimos centros culturales que lo hacen un poquito más privado o solamente se centran en algunas cosas. Esa pregunta me la vas a contestar en el siguiente bloque, porque vamos a ver el video precisamente de cómo es que ustedes encontraron este ex Hotel Imperial. Es la primera parte. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte.
Audiosac Record. Estudio de grabación profesional. Líderes en la región con 20 años de experiencia en servicios de producción musical de calidad internacional. Contamos con paquetes especiales para solistas, grupos musicales, cantautores y empresas. Audiosac Record. Avenida de las Flores, número 28, Unidad Jardín. Teléfono 271-71-264-29 en Córdoba. Audiosac Record. Porque sabes lo que tu música merece.